Buenas noches, Convergencia. Buenas noches, Perú. Hoy tenemos el evento respecto a la peruanidad comunidad. Hoy vamos a desarrollar formación y experiencia de trabajo de Convergencia, pero analicemos comunidad. Nos va a exponer el doctor Raúl Mores. Agradezco la presencia del doctor Raúl Mores. Asimismo, la presencia del líder sindical obrero y representante del Callao, Jorge Cornejo, que nos acompaña también con su presencia. Tiene experiencia en los movimientos sociales. También ha estado el compañero Jorge de la Cruz, representando al Círculo Internacionalista José Carlos Mariátegui. Y previo a esto, vamos a dar, previo a la exposición, un lapso de 2 minutos a los participantes para dar una opinión respecto a la coyuntura, y después de esos 2 minutos de mesa de preguntas, de exposición por parte de cada uno de ellos, empezamos con la exposición con el doctor Raúl Mores. Jorge Cornejo, por favor. Te escucho, buenas noches. Bueno, lo que quiero manifestar es que es importante que sigamos con esta coordinación de ciudadanos que estamos identificados con la propuesta de convergencia mariateguista. En esta coyuntura política es importante la unidad de todas las fuerzas de izquierda, de todas las fuerzas democráticas, patrióticas, para poder desarrollar el proyecto histórico nacional que está pendiente, y que en todo caso este es un eje fundamental donde vamos a desarrollar no solamente teoría, sino la práctica de la lucha política para poder ocupar un espacio ideológico, político y programático que actualmente está en vacío por la división de las izquierdas, ¿no? Y que lógicamente de esta situación se aprovechan las posiciones ultraconservadoras. En todo caso, los aportes que van a dar hoy día los compañeros, amigos, ¿no? Sobre estos temas son muy importantes para desarrollar una teoría política que la necesitamos, que el pueblo la necesita, ¿no? En ese sentido, estoy participando por acá, por el Callao. Eso es todo, ¿no? Gracias, Jorge. Bueno, okay. Tenemos también la presencia de un invitado, User, por favor, que prende la cámara, está como User, no sé quién es, porque está como User. Por favor, compañero, prenda su cámara, User, por favor, prenda su cámara, compañero, si no voy a tener que sacarlo del grupo, por favor. Antes de empezar sus coordinaciones, para que se presente, por favor. User, por favor. Acá está, Fernando. Fernando, silencia tu micro, por favor, silencia tu micro. Prende tu micro, no. Prende tu micro, no se te escucha. Prende tu micro, por favor. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Estamos ahorita en la red de los 2 minutos, por favor. Preséntate antes de que entre el expositor, por favor. Tu audio, Fernando, no se escucha tu audio, Fernando, tu audio. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, no te preocupes, pero no muevas nada. Nosotros te vamos a silenciar para que no tengas problemas técnicos. Nosotros lo vamos a hacer. Ya, correcto. Comienza con tus 2 minutos. Bueno, como decía, soy sociólogo dedicado al trabajo del mariateguismo y siempre anhelando construir una nueva patria, un nuevo país, y siempre desde la academia, desde el trabajo social, desde el trabajo teórico, político, hoy comprometidos con el gran proyecto que es Convergencia, Peronicemos Comunidad. Es un encuentro de generaciones desde la década del 60 hasta la generación que se ha forjado en este siglo.
Es un encuentro y que también posibilitará el encuentro con los peruanos que queremos transformar el Perú, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Es el mareteguismo uno de sus soportes, pero no es solamente eso. La peruanidad abarca otras fuerzas democráticas, corrientes, que quieren y anhelan un nuevo Perú, un nuevo país, un Perú más integrado, donde realmente forjamos y construyamos una nueva democracia, esa democracia integral desde la familia. La pandemia ha expresado que la familia es la célula fundamental para cualquier cambio, para la defensa y la resistencia. No es el individuo solo, es la familia. Esa familia que está vinculada a las diversas actividades que hacer en la sociedad. Esa familia es la única que posibilitará forjar nuevos estadistas, nuevos gobernantes, la que podrá decir, limpiemos la corrupción en el país. No es con la violencia, no es simplemente con la labor jurídica, es la formación del nuevo enfoque de la vida que tenemos que transitar. Convergencia tiene ese reto histórico, un nuevo enfoque a la vida para el proyecto histórico de la peruanidad, desde nuestra raíz milenaria a construir un Perú integrado para la época que estamos viviendo, inteligente, espiritual, productivo, cosmopolita, para el buen vivir, construyendo, como decía la Mauta, la gran civilización universal, esa civilización humana universal que responde a la época, siendo consciente del conflicto socialismo y capitalismo. Esa lucha será permanente. Los socialistas tenemos que lograr trabajar nuestra hegemonía, siendo minoría, desarticulado, pasar a articular esas fuerzas. Nuestro reto es trabajar esa unidad en el campo de la izquierda, en el campo de los socialistas, los progresistas. Pero la visión nuestra debe ser de amplitud a todo el Perú. No puede ser de secta nuestra relación con los otros partidos, ni las otras corrientes existentes en las iglesias, en el mundo empresarial. Tenemos que construirnos como nuevos estadistas, ser lo mejor de la especie humana. O sea, trascender. Nuestra experiencia de estas décadas señalan también una actitud autocrítica. En muchos sectores nuestros siempre ha habido cortapisas, limitaciones, sentirnos dueños de las verdades. La verdad solamente se logra a través de una imagen que se construye desde una práctica social de servicio. El ejemplo fue Mariátegui en nuestro país, fueron muchos intelectuales, luchadores como Túpac Amaru, Velasco Alvarado lo expresó en su momento determinado, luchadores amigos nuestros, en diferencia, Javier Descanseco, que siempre expresó esa ética de compromiso, diferencias que hemos tenido en el camino, como también lo expresan otros líderes en el territorio nacional. Tenemos que ser humildes y aprender. El aprendizaje es compartido. No olvidemos, el aprendizaje es compartido. Aprendiendo, escribiendo, dialogando, reflexionando. La verdad no es absoluta de nadie, de nadie. Aprendemos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la gente más humilde, más excluida. Eso es construir un nuevo Perú, un Perú integrado al servicio de la grande mayoría. Gracias. Lindas palabras de los compañeros Jorge Cornejo, Fernando González. Raúl More, por favor. Jorge, por favor. Jorge, prende tu micro, por favor. Bueno, hasta que los compañeros... Raúl, por favor, tus 2 minutos, por favor, de presentación. Digo, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Raúl More. Ah, ya. Silencio 1, silencio 1. Ya. Porque acá el micro parecía que estaba cerrado. Ya, bueno. Yo quiero estos 2 minutos aprovecharlo en lo siguiente. Lo que está sucediendo, el cambio que está por la pandemia. Este cambio se venía produciendo antes de la pandemia y que llevaba a plantear lo que algunos consideraban como una nueva época, o un cambio de época.
Entonces, eso era, desde mi punto de vista, era fundamental entender esto. Esto implicaba que se estaban produciendo cambios que iban a ser trascendentales a nivel de la humanidad, a nivel de los procesos productivos, de los procesos tecnológicos y de la vida de la gente. Es este gran cambio que se estaba produciendo ha sido, desde mi punto de vista, acelerado por lo de la pandemia. Y este proceso de gran cambio, algunas de estas expresiones tienen que ver con la multipolaridad. O sea, hay una pérdida de la hegemonía, hay una pérdida de liderazgo, esta pérdida es creciente del liderazgo norteamericano, del imperialismo norteamericano, y hay una presencia creciente y ascendente, a pesar de la pandemia, de China como país, como economía y como sociedad. Entonces, y la presencia también de Rusia, una ventaja de casi 2 décadas en relación al desarrollo tecnológico armamentístico con relación a los Estados Unidos, que esto está sirviendo para impedir la posibilidad de una tercera guerra mundial hasta ahora. Entonces, estos grandes cambios que se vienen sucediendo a nivel de la humanidad tienen que ser entendidos por nosotros. Y en ese proceso es que parte de lo que venimos haciendo acá a nivel de Perú hay que encuadrarlo, hay que enmarcarlo en el cambio profundo que se viene dando a nivel de la humanidad y en el quehacer nuestro tiene que estar enmarcado dentro de esa situación. Y a nivel de Perú lo que hay que hacer es cómo en estas condiciones de pandemia podemos salir airosos, podemos salir victoriosos. Una de las cosas que permite esta pandemia es que hay un proceso confluencia unitaria, casi muy cercana, como decía Fernando, a nivel de la familia. Creo que la familia se ha convertido en el soporte para poder enfrentar de manera exitosa la pandemia. Estamos enfrentando condiciones a partir de la presencia de un modelo primario exportador, de un modelo que recientemente se ha ido haciendo dependiente y que hay que romperlo. O sea, estamos en lucha, que ha generado informalidad, que ha generado desigualdad, que ha generado pobreza, pero además estamos enfrentando de manera creciente la lucha por la vida. Nos estamos defendiendo contra la agresión de esta pandemia que está generando mucho dolor a nivel amical, familiar, estamos perdiendo amigos, estamos perdiendo familiares. Esto hace más difícil esta situación, pero en medio de esta situación tenemos que salir airosos, tenemos que salir victoriosos y ser abanderados de los proyectos unitarios para poder cambiar esta situación. Gracias. Sabias palabras, Raúl. Ahora, Jorge, por favor, tu presentación y los primeros 2 minutos antes de iniciar la primera rueda de expositores. Jorge, habla, ya tienes prendido el micro, no te preocupes. Habla, por favor. Jorge, por favor. ¿Jorge Cornejo o Jorge de la Cruz? Jorge de la Cruz, por favor. Ah, correcto. Buenas noches con todos. En principio, gracias por la invitación y por la apertura de esta nueva forma de comunicarnos e intercambiar puntos de vista que a todas luces nos van a enriquecer en nuestros conocimientos a través del día a día. Por esta vez, Camilo, Fernando y a todos los que me escuchan, hace 2 horas tengo sentimientos encontrados, acaba de fallecer un familiar mío y no me encuentro predispuesto para el uso de la palabra. Me siento un poco bastante confundido. Espero que me comprendan, pero eso no quita que voy a participar en mi condición de oyente por esta vez. Perdónenme que esto me sucede en estos momentos, pero quiero participar con ustedes y acompañar a esta reunión. Gracias, Jorge. No te preocupes, más bien no vas a exponer entonces el tema,
Ah, no me siento en condiciones psicológicas bien, no alcanzo a comprender la partida pronta de un familiar, Jorge, no comprendemos, me por favor. siento bien, pero sí Gracias. quiero participar como Sí, estar con ustedes. Quiero participar en señal de que quiero estar. lamento tu pérdida, Jorge, y no te preocupes, por favor, vamos a continuar, ¿ya? Gracias, más bien, gracias por contarnos Gracias. una Gracias. situación que hoy muchas familias estamos pasando, atravesando en el país. Eh, bueno, voy a culminar con esta rueda de 2 minutos para hacer un balance de la reunión anterior, donde tuvimos una convocatoria mayor. Hoy tenemos una presencia ya nueva de nuevos integrantes. En el camino nos seguiremos encontrando y la tarea del Círculo Internacionalista de Convergencia es generar este proyecto histórico, es proyectar este proyecto histórico que viene desde la época de los 70, desde la época de los 80, unificar a la izquierda peruana, unificar a los partidos socialistas, es nuestra labor, de manera virtual. Es la única forma para hacer política en la actualidad, por las circunstancias sanitarias. Convergencia es un proyecto histórico que ha tenido su final en una derrota de la izquierda por la falta de unidad e integración. Hemos visto que el avance de los movimientos sociales en el país y de los partidos políticos requieren de una unidad programática, política, jurídica, internacional. Y Convergencia se va a encargar de proyectar y de culminar ese proyecto histórico, esa gresca que muchas veces se ha generado en la izquierda peruana, con madurez, formando estadistas y dándole la oportunidad a diversos líderes sociales y políticos para que nos representen. Y hoy tenemos los medios tecnológicos, tenemos las plataformas digitales para poner al servicio de los líderes sociales, de los líderes políticos, que quieran de una u otra manera contribuir a la unidad de la izquierda peruana, contribuir a la unidad de los partidos políticos y de una vez por todas sacar al Perú adelante. Eso es lo más importante. Finalizando todo esto, iniciamos esta primera rueda de expositores con el doctor Raúl More y el tema Convergencia, peronicemos con unidad. Por favor, doctor Raúl More, lo escuchamos. Raúl, por favor, prende tu micro, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Ah, Sí, ya. Inicias la exposición, Raúl. Ya. Bueno, antes de empezar esta exposición, quiero darle mi más sentidas condolencias a Jorge de la Cruz. Yo entiendo la situación. La vez pasada iba a dictar yo una clase y en el momento que estaba dictando la clase me comunicaron de la muerte, no de un familiar, he perdido también algunos familiares, de la muerte de un amigo. Entonces yo iba a dictar la clase, ya no pude dictar la clase, dije suspendí la clase. Entonces sí es complicado, pues. O sea, es complicado hacer una disertación en momentos cuando cuando uno ha perdido a alguien cercano, a alguien valioso, a algún familiar. Entonces, eso quiero empezar dándole mis condolencias antes de iniciar este intercambio de ideas, de punto de vista con relación al tema que me toca, ¿no? El tema que me toca, que lo había conversado con Fernando, es convergencia, pero analicemos comunidad. Lo he dividido en algunos puntos. Un primer punto sería el contexto de la convergencia. El otro punto sería desarrollo del proceso.
El tercer punto sería la situación actual y el cuarto punto sería perspectivas. Antes, mi saludo a Jorge Cornejo. Nos vemos de manera virtual, Jorge. Ya. Mire, sobre el contexto de la convergencia, el, el contexto de la convergencia peruanicemos por comunidad va más allá de la situación actual, ¿no? Del contexto actual. Tiene un contexto histórico mucho mayor y yo he querido darle esa importancia de ubicar el proceso unitario de gestación como marcándolo dentro de un proceso, eh, dentro de un contexto mucho mayor, ¿no? Y este contexto mucho mayor tiene que ver con lo que yo llamo la dispersión y la debilidad histórica de la izquierda. O sea, la izquierda más que confluir ha buscado el espacio propio. O sea, ha buscado lo que algunos decían antes, la capilla propia. Es decir, no ha buscado procesos de unidad, ha buscado tener espacios para ir a partir de esos espacios, presionar, ir a procesos de negociación. Entonces, ese ha sido casi la práctica constante y preponderante de la izquierda. Han habido intentos de ir a procesos unitarios, pero estos procesos unitarios han sido débiles y no han expresado en sí toda la voluntad que se requería, toda la fuerza que se requería para procesar, para llegar a procesos unitarios sólidos y que fueran alternativas de conducción y de transformación del país. Entonces, ¿qué cosa sería la convergencia? ¿Cómo podríamos definir a la convergencia? La convergencia la podemos definir como un proceso de construcción de unidad. Yo creo que eso podría ser el, el, el poner una denominación o una definición a este proceso en curso. O sea, la convergencia es el proceso de construcción unitario de un proyecto alternativo para la transformación de país. Y en este proceso hay que considerar que la unidad no es solamente la voluntad de quererse juntar. La unidad tiene que ser considerada como un instrumento fundamental, como un instrumento importante para lograr triunfos, para lograr realmente realizar procesos de transformación de país, de sociedad, de economía, de Estado, etcétera, etcétera. No es posible realizar en las condiciones actuales procesos de transformación si es que no vamos a procesos de unidad sólidos, a procesos de unidad mayores. El, Haciendo un salto entre este proceso histórico, quiero ubicarme en las elecciones del 2011, 2016. Claro, antes había habido otros intentos donde el liderazgo del proceso unitario no estaba en un líder que venía de la izquierda. El liderazgo de este proceso unitario, especialmente en los años 2011, 2016, venía del institucionalismo militar, y eso se expresaba en Ollanta Humala. Ollanta Humala asume el liderazgo en el proceso electoral y a través de él se intentan confluir, intentan integrarse, incorporarse una serie de organizaciones de la izquierda. Algunos de nosotros, Hernán, yo y alguna otra gente participó en ese proceso, tratando de considerar a Ollanta un líder que podía llevar procesos de transformación más profundo a nivel de país. Entonces, ese era el problema, que no era un líder que venía de los sectores populares, de la izquierda, lo que conducían este proceso, pero sí asumía este liderazgo una propuesta que un poco nosotros la habíamos dejado de lado y que con mucha fuerza era una propuesta nacionalista, ¿no? De soberanía e independencia nacional, rescatar eso de soberanía e independencia nacional en la medida que parte de los procesos históricos de incidencia en los procesos de desarrollo, de construcción de país, había habido mucha injerencia de parte de algunos países, Inglaterra, Estados Unidos, o empresas
con empresas como International Petroleum Company en alguna oportunidad, o con algunas empresas norteamericanas, y también con algunos organismos financieros, como el caso del Fondo Monetario Internacional. Entonces nos parecía interesante esa propuesta, la propuesta nacionalista, en términos que se ajustaba a lo que debería hacerse como proceso de transformación a nivel de país. Pero el problema se presenta en que el liderazgo, en lugar de acercarse más a los sectores populares o a los sectores de izquierda, mira hacia la derecha, mira y se acerca más a los grupos económicos de poder. Entonces se aleja de propuestas populares, de propuestas realmente nacionalistas, de propuestas transformadoras a nivel de país. Y eso sí generó un problema, porque todo este proceso unitario se rompió y la gente comienza a salir de ese espacio. Ahí vemos que hay un proceso de migración, hay un proceso de diáspora, hay un proceso de dispersión de gente que había estado antes militando en la izquierda y que se habían incorporado al partido, al partido nacionalista, o que se habían acercado al gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Entonces ahí tenemos la misma Verónica Mendoza, que había estado dentro cercano al nacionalismo, sale y forma un pequeño núcleo, un pequeño movimiento que inicialmente creo que se le llamó Sembrando. Hay otros compañeros que también empiezan a salir. Entre ellos estaba Sergio Tejada, David Tejada, estaba Hernán González, Julio Rojas y alguna otra gente más. Yo estuve también siendo parte de ese proceso. Entonces salimos y nos encontramos fuera, y el problema era qué hacer ahí. Entonces, en este proceso de qué hacer se planteó varias opciones, y una de estas opciones era realizar procesos de agrupamiento. Procesos de agrupamiento de acuerdo a procedencia, de acuerdo a afinidades, de acuerdo a amistad, de acuerdo a que nos conocíamos. Entonces realizamos ese proceso de agrupamiento, ¿no? Algunos se articularon en el grupo de Susana Villarán, otros nos articulamos formando lo que se conoció como el Bloque Nacional Popular, con Sergio Tejada allí a la cabeza. Entonces, después, una serie de encuentros llevaron a situaciones no de confluencia, sino a situaciones de mayor dispersión. Y en este contexto se dan las elecciones del 2016, ¿no? Donde se intentó hacer confluencia de algunos sectores, ¿no? Pero lo que hay que considerar acá, que llamémosle así, por ponerle una denominación, liderazgos mayores como Santos, como Arana, o sea, no lograron confluir. O sea, se presentaron varias candidaturas al proceso electoral ahí, ¿no? O sea, hubo un proceso de dispersión ahí, y Verónica quedó en segundo lugar. Entonces, de ese resultado electoral, lo que salió evidente era que quien tenía un mejor posicionamiento como liderazgo electoral en el campo electoral era Verónica Mendoza, y eso es lo que se mantiene hasta ahora como liderazgo electoral general, ¿no? Pero ahí, ahí hay un problema, pues, y un problema que se mantiene hasta ahora y se ha expresado en estas últimas elecciones al Congreso, que han demostrado la debilidad organizativa de la izquierda. Los que han tenido, los que tienen participación a nivel del Congreso como organización de izquierda democrática, progresista o popular, es Arana, ¿no? El Frente Amplio. UPP, bueno, yo tengo limitaciones, no sé si ustedes la podrán considerar o no, pero yo tengo limitaciones para considerar a UPP en el campo de izquierda, por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, por la práctica de Vega, que lo hemos conocido ya en anteriores, por su actuación en el Parlamento, ¿no? Cuando funcionó como UPP. Entonces, yo tengo ahí algunas limitaciones en la calificación a UPP, participando ahora en el Congreso. Ahí, ¿no? Pero lo que está demostrado es que, si bien es cierto, hay un liderazgo mayor que electoral
que Verónica Mendoza, que quedó en segundo lugar, lo que sí se demuestra es que hay una enorme debilidad, pues. O sea, Verónica Mendoza no ha podido constituir una organización como Nuevo Perú que se le reconozca legalmente, ¿no? Nuevo Perú no tiene reconocimiento legal, lo cual ya es una debilidad, una enorme debilidad por parte de Verónica, porque si quiere participar como candidata va a tener que entrar a procesos de ubicación, de negociación con otros espacios. Entonces, ese es el proceso, llamémoslo así, que tiene que ver con este confluir, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros para llegar hasta este núcleo en que estamos ahora? Nosotros que antes pertenecíamos, donde hemos estado Hernán, ¿no? Con Hernán, ¿no? Entonces, nosotros estábamos en el Bloque Nacional Popular que lideraba Sergio Tejada, y tratamos de articularnos ahí para buscar espacios mayores, pero hubieron ahí algunos problemas y junto con Hernán, y allí nos encontramos con algunos compañeros que venían de la izquierda, que habían estado trabajando, que habían sido parte del MIR histórico 65 y que estaban en el Perú y que vivían fuera, pero que estaban en ese momento acá en el Perú, y con ellos conversamos y planteamos la necesidad de constituir un núcleo para articular y trabajar por la unidad en procesos mayores. La propuesta de ellos era de que ellos tenían interés de articularse más con Verónica Mendoza, ¿no? Y nosotros lo que planteamos es que nosotros no podíamos ir dispersos a cualquier proceso unitario, que nosotros sí queríamos ser parte activa de generar propuestas, proyectos más sostenidos, y que para generar esas propuestas o esos proyectos más sostenidos se requería de tener mínimos niveles organizativos. Y en esa tarea nos dedicamos a construir esos mínimos niveles organizativos. Y junto con estos compañeros organizamos varias reuniones y planteamos algunos viajes fuera de Lima, provincias, para articular allí con algunos otros compañeros que nosotros, por nuestro anterior trabajo político, los conocíamos, ¿no? Entonces, uno de estos trabajos tenía que ver en Piura donde ya antes habíamos conversado con un antiguo dirigente comunero, campesino, Marcial Quintana Litano, que desgraciadamente hace pocos días ha muerto. Entonces, con él habíamos conversado ya antes para comenzar a articularnos y comenzar a reconstruir algunas instancias organizativas allá que antes nosotros las habíamos construido, y logramos importantes procesos de movilización comunera, campesina, estudiantil en la zona de Piura. Entonces, en este proceso se han dado las elecciones de cambio del Congreso, pues. Y en esas elecciones de cambio de Congreso nosotros también buscamos incidir, se trató de conversar con algunas organizaciones como UPI, el Frente Amplio, buscando contactos con el Bloque Nacional, etcétera, ¿no? Para articularnos ahí a este proceso, ¿no? Esa relación ha sido débil, no ha tenido muchos frutos, y en estas condiciones, cuando hay procesos electorales, los procesos de confluencia se hacen un poco más complejos, porque aparecen ya ciertos recelos en relación a la ubicación en las listas, ¿no? Entonces, ese proceso de articulación para incidir en el proceso electoral para renovación del Congreso, nosotros no tuvimos una participación significativa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación actual nuestra, ¿no? Entonces, se mantiene una relación con los compañeros de Europa, pero esta relación es débil todavía, ¿no? Entonces, ellos están en proceso de definición de sus estructuras orgánicas allá para tratar de abrir una relación acá, ¿no? Claro, ellos tienen algunos niveles de preferencia para el trato político organizativo,
pero están con cierta disposición de mantener algunos niveles de relación con ellos. A nosotros nos interesa esa relación con ellos, sí, nos interesa. Nos interesa porque posibilitaría una serie de mecanismos para articular un trabajo acá a nivel de país y tener alguna relación fuera del país que también se necesita. Por otro lado, nosotros no hemos logrado consolidarnos como un núcleo fuerte. Entonces, esto se ha agravado con la pandemia, pues, o sea, la pandemia nos ha debilitado aún más, ¿no? Nosotros, más que la relación política, era más cómo cuidamos nuestra vida, pues era un repliegue para cuidarse cada uno de nosotros, entonces era más complicado. Recién estamos teniendo un poco más de aire para, aún sabiendo que la situación por el coronavirus es complicada, es dura, es difícil, traumática, se pierde amigos, familiares, colegas, ¿no? Y está en juego nuestra propia vida, quienes tenemos ya bastantes años encima, o sea, el proceso de cuidarnos es mucho mayor, ¿no? Entonces, ya no se puede tener la vinculación que se tenía geográfica antes. Y no toda la gente tiene estos medios virtuales para poderse comunicar. Estuve conversando con un compañero porque hice un artículo que lo voy a pasar en homenaje a Marcial Quintana, porque lo había conocido desde muy joven, y le pregunté a este dirigente campesino que si es que tenía celular ¿no? Para enviarle por WhatsApp, nada, y no tenía laptop, y no tenía computadora. Entonces, son las condiciones complejas del proceso de articulación y de organización, ¿no? Entonces, hay que considerar en estos procesos de articulación, en que se está aperturando un proceso electoral también, o sea, en este proceso con la presencia de la pandemia, hay que considerar eso porque limita el trabajo organizativo. Hay un proceso electoral en curso con presencia de la pandemia que limita el trabajo de cercanía con la gente, ¿no? Entonces, para terminar, señalo algunas de los que yo considero como perspectivas. Hay muchas más que se pueden trabajar con mayor detenimiento, con mayor tranquilidad y con mayor profundidad, pero señalo algunas, ¿no? Entonces, una perspectiva es en este nuevo escenario, que es que los problemas en la izquierda eh, se van a mantener, ¿no? Van a haber más de una lista, o sea, no va a haber una lista, o sea, una sola lista, una lista unitaria, o sea, van a haber más de una lista, ¿no? Yo espero equivocarme, pero más o menos por el comportamiento histórico, la izquierda, el Frente Amplio va a querer, ¿no? Verónica también va a querer ahí, entonces a lo mejor van a haber otros allí, ¿no? Otros que pueda que se hayan debilitado, como el caso de Goyo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero estos problemas de la presencia dispersa de la izquierda se van a mantener allí. Y en estas condiciones la ubicación de Verónica va a ser más complicada, ¿no? Porque no ha podido conformar una organización de carácter legal, ¿no? Y además porque los representantes de Nuevo Perú en estas elecciones no han logrado ningún escaño, o sea no hay una voz pública así, que se conozca, que sea impactante de Nuevo Perú, ¿no? Tal vez circule en las redes, pero los espacios televisivos no le dan, o sea, no le permiten estos espacios, ¿no? Bueno, la televisión juega en contra, la televisión es expresión, no de la libertad de expresión, la televisión, los medios de comunicación son expresión de lo que piensan los dueños, los empresarios que son dueños de estos canales, de estos medios de comunicación, ¿no? Entonces, acá estoy poniendo acá que el Frente Amplio va a buscar una presencia parlamentaria ahí. Y nosotros, en estas condiciones, por la debilidad nuestra, vamos a tener pocos niveles de incidencia en el proceso electoral. Entonces, si queremos tener un nivel de incidencia, tenemos que acelerar nuestro proceso organizativo, nuestro proceso de virtualización, se deben incorporar más compañeros y además tenemos que trabajar una red mayor de relaciones, ¿no? Para poder tener algún nivel de participación que sea importante, que sea interesante en este proceso. Bueno, eso es todo, amigos.
Raúl, muy buena tu apreciación, muy importante las palabras y todo el conocimiento que tú tienes y la experiencia desde ya hace una década. Como ustedes ven, Convergencia es una historia. Convergencia integra a los diversos líderes políticos, sociales, académicos, profesionales que quieren cambiar el país y que tienen experiencia política. Teníamos la presencia de Hernán González como expositor. Lastimosamente, él no está presente. Él iba a hablar sobre el Acuerdo Nacional, 18 años en el Perú actual y sus perspectivas. Él se comprometió a venir el doctor Hernán González, no sé lo que ha pasado, tal vez haya tenido problemas técnicos como otros compañeros, pero quisiera proponerle al doctor Fernando González, si por favor podría hablarnos del tema de Acuerdo Nacional, dilucidarnos como expositor, por favor, si que fuera factible. Sí, es factible. Sí, sí, es factible. Te hago la presentación. Exactamente. Te voy a presentar. ¿Ya, Fernando? Sí, correcto. Bueno, para la presentación del tema del Acuerdo Nacional, 18 años en el Perú, tenemos la presencia del sociólogo, político, con una trayectoria muy amplia en la izquierda peruana, representante de su oportunidad de Izquierda Unida, conoce la historia de la Izquierda Unida. Y hoy tenemos la presencia de Fernando González para hablar sobre el Acuerdo Nacional. Fernando, por favor, te escuchamos. Muy buenas noches y en primer lugar mi saludo al compañero Jorge de la Cruz y mi sensible reconocimiento a la pérdida de su familiar. Sé que es muy doloroso la pérdida de un ser humano, pero no olvidemos una cosa, que los seres humanos siempre trascenderán en nosotros hoy y siempre. Lo que queda del ser humano es parte de su propia evolución, son circunstancias y también serán circunstancias de nuestra vida aquí en la tierra. Abrazo y fortaleza, hermano Jorge de la Cruz. El Acuerdo Nacional surge en 2002 en los tiempos del proceso de la derrota del fujimorismo y el surgimiento de esa unidad desde la socialdemocracia, la izquierda, las fuerzas de Acción Popular, el Partido de Acción Popular, los tejidos sociales desde los frentes populares, también el sector de la empresa, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, las iglesias evangélica, católica, son los que van a dar paso a la conformación del Acuerdo Nacional. Esta conformación se plasma en una relación en la iniciativa del Estado y la iniciativa de la sociedad civil, los medios de comunicación, donde juega la República un rol fundamental en ese contexto. O sea, se comienza a construir una nueva estructura autónoma del Estado, que es el Acuerdo Nacional, pero una vinculación con el Estado peruano, donde se logra precisar determinados objetivos nacionales. O sea, es cuando el movimiento popular está en ascenso, hay una derrota al fujimorismo. Ese proceso de derrota al fujimorismo posibilita dar paso a esta institucionalidad. En estos 18 últimos años, al final del año pasado, podríamos decir, en el 17 años, el 30 de abril del año pasado, este sector que se compromete por un nuevo país da un salto hacia atrás. Y lo digo así con mucha claridad, porque ellos trabajan la visión del Perú al 2050. En vez de avanzar y reconocer los límites del neoliberalismo y del liberalismo en el país, dan paso a rienda suelta esa visión ideológica. Las fuerzas del socialismo, las fuerzas del protagonismo popular, las fuerzas nacionales, la fuerza de herencia del Tahuantinsuyo no logran incidir en el espacio del Acuerdo Nacional. Hay un desencuentro en la sociedad
y no logran expresarse a cambiar la correlación de fuerzas en el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, en el comunicado del 30 de abril del 2019, sella una visión de afirmación a la civilización capitalista y niega nuestras raíces milenarias. Porque la construcción de la democracia no es una construcción solamente pensando el país desde la república. Tenemos que construir la democracia desde nuestras raíces milenarias. Nosotros somos una civilización de hace 5.000 años. Por lo tanto, tenía que recogerse de parte de la intelectualidad, de parte de ese plan, el Centro de Planeamiento Estratégico, la familia, el factor comunitario, que es parte de nuestra herencia, que vive en los Andes, vive en la Amazonía, vive en la práctica nuestra en las ciudades y se vive a nivel internacional esa relación de comunidad, reciprocidad, de apoyo compartido, ese principio que está latente en millones de seres humanos que están excluidos y estamos excluidos, no se asume por la dirección intelectual orgánica del Acuerdo Nacional. Ese es el primer elemento que hay que estar consciente, que la dirección hoy día del Acuerdo Nacional no asume nuestro legado histórico milenario, en primer lugar. Por lo tanto, el concepto de democracia lo han reducido a un principio fundamentalmente liberal, el tema del proceso electoral. Y es por eso que desde el Estado, los medios de comunicación escuchamos la palabra ciudadano, ciudadano, ciudadano. No, el pueblo peruano se expresa desde una relación de la comunidad, pueblo, comunidad. Nos expresamos desde los tejidos sociales y la gran mayoría social que se ha expresado en esta pandemia está excluida de ser parte del Acuerdo Nacional. Las comunidades, tanto del exterior como las comunidades de nuestras raíces milenarias, no tienen presencia en el Acuerdo Nacional. La microempresa no tiene presencia en el Acuerdo Nacional. No tiene presencia los afroperuanos en la conducción del país. No tiene presencia los sectores que hoy día siempre han luchado por sobrevivir. Me refiero al trabajo en el comercio de la vía pública. No están expresados los trabajadores del comercio en los mercados del país. O sea, los que resisten, dan vida, los que resisten y luchan frente a esta situación de gran crisis, están excluidos del poder político. Y es por eso que cuando se redistribuyen los recursos del Estado, va a favorecerse siempre a los grupos de poder. Las planificaciones lo hacen excluyendo a estos sectores sociales. Y eso lo hemos visibilizado, ver lo que pasa en Gamarra. Si ustedes revisan el plan del 2017 para adelante, en el distrito de La Victoria, vemos que los trabajadores del comercio de la vía pública no participan, no tienen ningún derecho para participar en la planificación de la ciudad, a diferencia del legado que nos dejó nuestro amigo Frejolito, que él con el compañero Guillermo de Nolasco reconocieron el comercio ambulatorio a través de una ordenanza municipal, donde el comerciante de la vía pública gestionaba a partir de su práctica social y generaba un fondo municipal para ir construyendo este sector social. Yo he tenido la experiencia con ellos y en Lima Norte se construyeron galerías, como también han sido centros comerciales en el sur del país, en el norte del país. Mi relación muy estrecha con los amigos del cine Estrella Caquetá, que ahora está el centro de Estrella Caquetá en el RIMAC, con mi amigo César Sánchez, un líder del mundo sindical que más tarde me solicitó que lo acompañara para su trabajo en la conducción de lo que fue el gran proyecto comercial de Estrella de Caquetá. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la visión de nuestra clase política frente al comercio de la vía pública, donde los grupos de poder no les interesa el desarrollo industrial, no les interesa una economía sostenida y lo tratan, como se dice, de manera excluyente a la gran mayoría del país? No hay inversión para la tecnología en el país, no hay transferencia tecnológica para los sectores mayoritarios del país. Le cobran altas tasas para el sector de la microempresa y le dicen hay que ordenarse, hay que tener limpia la ciudad. Lógicamente,
Pero ¿cuáles son los derechos a estas mayorías? Pese que las Naciones Unidas ha señalado la responsabilidad del Estado en contribuir e invertir en estos sectores nacionales. Y no lo existe, porque están excluidos del poder político en el acuerdo nacional. Entonces, es como los negros en nuestro país, que tienen una vinculación con nuestros hermanos de raíces milenarias y también con el mestizaje popular. En todo lo largo de la costa del país vamos a encontrar que la mayoría es un sector excluido, empobrecido en el país. Habrán figuras, podríamos decir, para la farándula, habrán figuras en el campo futbolista, pero no es una cuestión masiva. Y a la larga, ¿cuál es la vida del pueblo peruano afro, el pueblo peruano de raíces milenarias, ese mestizaje? Lo que sí hay que reconocer en este Perú, de todas las sangres, los que han continuado una herencia milenaria, como es la población china, tiene la capacidad de vincularse con sus raíces milenarias. De ahí que se fortalece el comercio en lo que es el barrio chino. Hay una relación histórica. La migración china en nuestro país, cómo llegó en el siglo XIX y cómo tiene una vinculación hoy día con la China continental. Hoy también la migración japonesa también tiene una vinculación, pero el mundo africano, la relación del migrante italiano, donde nosotros tuvimos una situación bondadosa con el pueblo italiano, dándole a ese pueblo italiano posibilidad de acceso a la tierra. ¿Cómo se comporta, no digo el conjunto, sectores de la familia italiana, de no valorar nuestro factor histórico, en que en determinado momento dimos a la gente inmigrante, que en un momento de crisis vivían ellos en el siglo XIX, nuestro país se aperturó para el pueblo italiano, para el pueblo europeo, después de nuestra llamada independencia, cuando tuvimos, después del guano, grandes condiciones económicas. Entonces, en el mundo migrante internacional y que hoy día tienen capacidad de rearticularse en el plano intelectual, científico, son las relaciones a nivel europeo, a nivel asiático. El africano desarticulado. Nosotros como raíces milenarias desarticulados en lo que fue el Tahuantinsuyo. Por eso hay un derecho que nosotros tenemos que plantear desde el acuerdo nacional, reivindicar nuestro derecho de ser civilización, porque ser parte de la dirección de las Naciones Unidas es nosotros tener el acuerdo en la nueva Constitución, en el nuevo pacto que hagamos en el país, ser raíces de civilización. Eso nos dará la autoridad de estar en el mando nacional e internacional de las Naciones Unidas, tener voz propia, tener personalidad. Eso es lo que a nosotros falta en nuestro país, el yo histórico, el yo milenario, el yo que se visiona. Entonces, los límites de la dirección del acuerdo nacional se expresan. Es por eso que ellos olímpicamente dicen, la extrema pobreza lo vamos a resolver en el 2050. Es por ello que las consecuencias que hemos visto, los planificadores, porque si nuestros planificadores hubieran dicho, el tema de la extrema pobreza lo resolvemos al año 2025, la maquinaria estatal se hubiera puesto en otra sintonía, o en el 2030, como era la dirección de las Naciones Unidas. Lo postergaron para el 2050. Y todos sabemos que este proceso de estructurar las inversiones para el campo de la salud ya estaba previsto internacionalmente. Lo que pasa es que el Estado, la clase política, no le interesó. Y habían los informes de la Organización Mundial de la Salud, habían los informes, no existía la voluntad política. Pensaban que el tema del calentamiento global o el tema de un virus se podía controlar y no se tuvo esa respuesta orgánica como la que tuvo la dirección de la República Popular de China. Veamos el porcentaje de muertos en nuestro país frente a China. China tiene el 30% de la población mundial y tiene menos muertos que lo que tiene el Perú. ¿Y a qué se debe? Nos preguntamos nosotros. No es solamente la capacidad tecnológica, sino que también es un pueblo que sabe preservar su cosmovisión, su ideología de sus raíces milenarias. Lao Tse, Confucio, Buda, el budismo, que son parte del enfoque de la vida del pueblo chino.
lo dirige el sector del Partido Comunista Chino, pero respetan las grandes influencias ideológicas. ¿Acaso ese tema se trata por nuestra intelectualidad valorando nuestra cosmovisión? Nuestra cosmovisión ha sido trascendental. En la época de hace 5.000 años había el dominio de la física en relación al cosmos. De ahí que tenemos la expresión en los quipus. Había un gran dominio en relación a la Tierra. Las planificaciones nuestras que se hacían en relación al mar, en relación al curso del río Amazonas, en relación al curso de los Andes, nunca hubo, podríamos decir, inundaciones. La llamada planificación occidental fue anárquica, espontánea, porque no reconoció la cosmovisión, la mentalidad del occidente, soslayó y sigue soslayando el tema de la cosmovisión. Por eso, ese tema está ausente en la dirección hoy día del Acuerdo Nacional. Nosotros los peruanos, los que queremos construir este proyecto de convergencia, es un proyecto para trascender el Perú en el proyecto histórico. Y es por eso el primer debate, el primer encuentro a nivel teórico intelectual está en la dirección del Acuerdo Nacional. Y eso nos exige a nosotros la formación de estadistas. Y esos nuevos estadistas tenemos que dar paso a una estructuración y trabajar con el mundo de la cooperación internacional, trabajar con los sectores del AXI, trabajar con los sectores intelectuales, con los sectores de las universidades. No podemos reducir nuestro quehacer solo al tema del trabajo de la vida política social. Es muy bien, interesante, pero la clave central está en que nosotros como Convergencia seamos parte de una nueva semilla científica, política, intelectual, orgánica. Si nosotros no hacemos ese esfuerzo por la experiencia acumulada, no trascenderemos, nos quedaremos en mitad del camino. Es necesario centrar nuestra mente, nuestra inteligencia, a producir ese encuentro teórico-intelectual, conversar con los tahuantinsuyanos, conversar después de la derrota que va a haber del proceso electoral, si van fracturados para las elecciones del 2021, las fuerzas de izquierda, las fuerzas democráticas, van a su derrota electoral. Entonces, ¿cuál es la preocupación nuestra principalmente? Señalar lo que va a pasar. ¿Y cuál es la tarea principal? ¿Cómo respondemos a los que planifican el país? Tenemos que ver cómo se relaciona con el Acuerdo Nacional, con la intelectualidad. Este tiempo es necesario preparar a las nuevas generaciones. Ahí sí, dentro de Convergencia, amistades nuestras nos sugieren también la formación de un proyecto partidario. Y esperamos que esto se produzca con nuevos líderes, jóvenes, mujeres, afros, nuestras raíces milenarias que estén presentes, sean nuestros nuevos líderes, con nuevos contenidos, pero sí fundamentalmente con una nueva práctica social y con un nuevo enfoque de la vida, que no es un tema que yo aspiro a un mundo mejor. El mundo mejor y transformación hoy debemos expresarlo en nuestro propio hogar con nuestros propios hijos. Si somos demócratas en nuestras casas, estamos construyendo democracia en el país. Si en nuestros hogares no hay estabilidad, como muchos dicen, me estreso en mi hogar, es porque no hay amor. ¿Qué más tiempo tenemos para estar 6 meses, 7 meses con nuestra esposa? Muchos han tenido su sueldo y dicen, me estreso por estar en una casa. Por favor, un yoga hace ejercicio en 4 metros cuadrados. No es necesario estar, podríamos decir así, en las actividades físicas. El yoga lo hace en su propio espacio, en su estructura, hace un reciclaje interno en la casa, limpia, ordena, planifica. O sea, requerimos un nuevo enfoque de la vida. Este es parte del desarrollo que tenemos que producir nosotros, porque la pandemia que ahora vivimos y que va a tener su resolución, pero también tenemos, por el propio calentamiento global, nuevos virus para las próximas décadas. Y ahí es correcto lo que ha iniciado el presidente, de tener una mejor infraestructura, interesarse por potenciar estos centros tecnológicos, y es muy bien que se potencie ello. Está muy positivo la presencia del ejército frente al vacío de los profesionales. No ha habido una convocatoria de los colegios profesionales para un trabajo sostenido en el país. Eso es nuestra autocrítica. La autocrítica en el país tiene que producirse frente a la lectura que tengamos
del comunicado del 30 de abril del 2019. Leamos, autocritiquémonos y forjemos el gran proyecto histórico de la peruanidad. Gracias por su atención. Muy bien, Fernando. Siempre tan importante escucharlo a usted. Ahora tenemos la presencia ya de la primera rueda de participantes. Por favor, Jorge Cornejo, por favor. Jorge Cornejo, por favor. Cornejo, Jorge Cornejo, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Jorge, te escuchamos, sí, te escuchamos. Ya, no, quisiera que me repreguntes, ¿qué habías dicho ahorita? Ahora iniciamos la primera rueda de participantes. Por favor, tú eres el primero. Ok, bien. En primer lugar, quiero darle mi más sentido pésame al amigo Jorge por el fallecimiento de su familiar. De igual manera, a More también quiero saludarlo después de mucho tiempo, ¿no? Bien, en cuanto a las dos intervenciones, tanto de More como de Fernando, en primer lugar, considero yo, en síntesis, de que es importante que nos conformemos en un partido, en primer lugar. Yo creo que estoy de acuerdo con que, ¿cómo se llama? Este nivel de confluencia o convergencia mariateguista con la unidad debe ser un espacio donde realmente se desarrolle la teoría en cuanto a este nuevo, o se sientan las bases para el proyecto histórico que es necesario ahorita en estos momentos para el país. Y lógicamente este proyecto tiene que ser un proyecto democrático, amplio, ¿no? Miren, bueno, yo, aunque les parezca mentira, yo he estado leyendo los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y a pesar de que tengo muchos años de militancia en la izquierda, realmente yo siempre, como les vuelvo a repetir, leí a Mar, a Lenin, a Mao, ¿no? Pero después de muchos años lo estoy leyendo a Mariátegui y yo pienso que si nosotros queremos ser mariateguistas, primeramente tenemos que, ahora que lo he leído a Mariátegui los 7 ensayos, primero tenemos que leer a Mariátegui. Mariátegui prácticamente es la Biblia, ¿no? De lo que significa sentirnos peruanos, porque durante el libro de los 7 ensayos él nos explica, ¿no? Claramente cómo este problema que hoy día estamos sufriendo ya viene de la época de la conquista, de la colonia, ¿no? Y inclusive la época siguió después, en la época de la independencia y la república, donde siempre habían contradicciones, las contradicciones de los conservadores, o sea, la aristocracia colonial española, ¿no? Con los españoles que realmente tenían un comportamiento feudal, y en esa época ya el indio, o por decir el campesino, era marginado, ¿no? Y todo el Estado estaba estructurado en función a los grupos de poder de esa época. Y hoy día considero de que esa herencia la seguimos viviendo. Tenemos un Estado que realmente, ¿cómo se llama?, sigue con esas lacras, ¿no? Lacras feudales o semifeudales, donde el Estado está organizado en función a los intereses de los grupos de poder. Como hoy día lo hemos visto en la salud, donde prácticamente quienes se han beneficiado han sido los grupos de poder. Como hoy día lo hemos visto en el problema del oxígeno, donde prácticamente quienes se beneficiaban eran unas cuantas empresas del monopolio. Entonces, Mariátegui lo decía, el problema del Perú no es un problema de salud principalmente, no es un problema de educación, no es un problema de cultura, no es un problema el aspecto principal que define todos estos comportamientos y estas particularidades es el problema económico-social. ¿Qué significa eso?
que en esta época el eje central económico-social de este Estado está orientado a los grupos de poder, a la gran burguesía financiera industrial. Y en todo caso, yo considero de que es importante que nosotros como Convergencia Marieteguista definamos el proyecto histórico peruano sobre la base de un proyecto democrático nacional popular. En este Estado hay una hegemonía de un proyecto, entre comillas, democrático nacional de la gran burguesía financiera industrial, entre comillas. Nosotros tenemos que desarrollar un proyecto democrático nacional popular, donde estén todas las fuerzas democráticas nacionales, donde estén los medianos, pequeños, microempresarios, donde estén las comunidades campesinas, donde estén, ¿cómo se llama?, las cooperativas agrarias, ¿no? ¿Por qué? Porque yo considero que este debe ser el eje fundamental del proyecto histórico peruano, y ese es lo que tenemos que trabajar. Con ese proyecto democrático nacional popular, que es la base del proyecto histórico nacional de nuestro país, yo creo que nosotros, y como partido, debemos desarrollar una política, ¿no?, desde ahora, y eso no quita de que nos organicemos para esta coyuntura, electoral que se presenta, porque ya hemos visto que la izquierda prácticamente va a salir derrotada, pero va a salir derrotada por la desorganización, por la falta de unidad. Pero nosotros consideramos de que la propuesta marieteguista de Convergencia es una propuesta del presente y del futuro. En todo caso, estamos acostumbrados a perder las batallas, pero no la guerra. Entonces la guerra sigue para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Y yo creo que en esa medida se va a variar la correlación de fuerzas y podemos tener presencia en lo que significa el asunto del acuerdo nacional. Lógicamente que las propuestas del acuerdo nacional siempre van a tener un sesgo en función del orden que existe hoy día en nuestro país, ¿no? Consideramos de que de esa manera se va a resolver el problema del desarrollo de la industria en nuestro país, del desarrollo de la agricultura, del desarrollo de las comunidades campesinas, el problema de desarrollar los puestos de trabajo, porque vemos que mucha gente, como se dice, mucha gente está marginal, tiene que dedicarse al trabajo ambulatorio para poder subsistir, y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de resolver estos problemas históricos de nuestro país, ¿no?, que es liberar las fuerzas productivas. Antes teníamos la tesis de que para resolver los problemas del desarrollo productivo de nuestro país teníamos que hacer la revolución, pero yo creo que no, ¿no? Si en China conviven dos proyectos, el proyecto socialista o comunista de los chinos y el proyecto capitalista, yo creo que acá también puede ser la inversa. Si hay una hegemonía del proyecto de la gran burguesía financiera industrial, nosotros podemos desarrollar el proyecto democrático nacional popular, tal como lo ha hecho Evo Morales en Bolivia, o lo ha hecho ¿cómo se llama? El que fue presidente de Brasil, ¿no? En todo caso, me parece que lo que nos espera es muy auspicioso, y eso depende de la conciencia y la voluntad que nosotros tengamos, y cada cuadro, cada militante o cada persona en cada lugar donde nos encontremos, estamos dispuestos a desarrollar el trabajo de la Convergencia marieteguista y el trabajo del proyecto histórico o el proyecto democrático nacional popular que en estos momentos nuestro país lo requiere, ¿no? Eso es todo. ¿Aló? Jorge. Sí. Gracias, Jorge. Ok. Gracias. Ya. Jorge de la Cruz, dijo a ti, por favor, Jorge, ¿participarías de esta primera rueda de participantes, por favor? ¿O no? Déjame participar en la segunda, estoy escuchando muy atentamente, aunque a mí me hubiera gustado participar en torno a lo que es el diagnóstico de la economía actual, ¿no? O sea, escucho con mucha atención de todos los que me han antecedido en el uso de la palabra haciendo historia, pero creo yo que es el momento de pensar el hoy
y en lo que viene, sin olvidar el pasado. Pero es más importante tomar decisiones para lo que viene que para lo que lo que ya pasó es historia. Entonces creo yo y considero que un diagnóstico para saber en qué estamos y qué podemos hacer, con qué fuerzas contamos, tanto en lo social, en lo económico y en todo lo necesario para poder contribuir desde el espacio en que nos encontremos, ¿no? Y la economía juega un papel preponderante, obviamente con las instancias respectivas, ¿no? En ese sentido, mi participación quise darlo a, tomando en cuenta cómo nos encontramos todos los peruanos hoy en día, no desde la perspectiva cómo nos sintamos con nuestra baja ingreso familiar, que todo nos afecta, el no hacer un trabajo normal y natural, sino me estoy refiriendo a los grandes préstamos que hacen los gobiernos, a nuestra deuda externa que tenemos, a la deuda interna. ¿Cómo es que los gobiernos de turno, estos gobiernos neoliberales, estos gobiernos que nos han antecedido desde el año 93, y por qué no desde el 85, que siempre se han preocupado por cancelar la deuda externa, mientras que la deuda interna a nadie le interesa? Llámese los bonos de la reforma agraria, llámese los bonos de todo tipo. Entonces, si nosotros lo vemos con esa mirada, vamos a ver que a los grandes grupos de poder les interesa pues que se den espacios democráticos, entre comillas. En lo personal, yo no lo considero que las elecciones de cambios de gobierno, de cambios de presidentes regionales, gobernadores, o de cambios de alcaldes, sea democrático. Yo más bien creo de que son personas que invierten dinero como empresarios, y todo empresario lo que busca es su rentabilidad. Vemos todos los candidatos a todos los cargos públicos invertir, y nadie se invierte para perder, sino para ganar. Y eso es la gran mayoría. Pero lo más importante que yo quiero destacar es que estamos ya de cara a unas próximas elecciones del 2021. Y como toda la vida, en mi entorno, y entre ellos está Fernando González, que no me dejará mentir que le digo, que yo no creo en la democracia representativa tal cual está hecha en este momento, porque todas estas elecciones están hechas para justificar el empobrecimiento a toda nuestra clase social. El alza del costo de vida se debe exclusivamente para hacer caja y poder pagar los grandes préstamos al extranjero. ¿Y por qué digo esto? Porque estos préstamos son con el aval de los congresistas. Si no hubiera un congreso como el que tenemos, o otro, cualquier otro, no sería posible endeudarnos con el extranjero, ya que toda vez que el extranjero, el Fondo Monetario y cualquier banco mundial necesita del aval del Congreso, y a ellos no les interesa qué tipo de personajes oscuros estén en el Congreso, como Becerril, como toda esa lacra que ya lo sabemos, del afrofujimorismo, ¿no? Cómo nos han vendido, cómo han ocultado a todos sus corruptos. Sabemos de más nosotros, porque todos los días vemos por televisión o en los periódicos. En ese sentido, lo que a los grandes grupos de poder les interesa, cualquier personaje, por muy oscuro, aunque tenga antecedentes penales, aunque sea ladrón, no importa, pero que esté en el Congreso y para ellos mejor. ¿Y eso es democracia? No, lo que les interesa es que avalen, que firmen, nada más, como un aval, para que de esa manera ellos puedan cobrar y nos puedan empobrecer a nosotros, sino de dónde sale para pagar. No perdamos de vista eso. Esto, perdone que no pueda ser tan coherente, no pueda articular todo por problemas que estoy luchando en este momento, pero
Gracias, Jorge. Gracias, no. Esta, Excelente. Gracias. ok. Gracias, lo poco que nos has dicho nos ha ilustrado significativamente. Es un aporte importante. Gracias, Jorge. Voy a pasar, culmino contigo, o quieres agregar algo para finalizar. Bueno, si me permites agregar, es Sí, claro, que, claro, claro. gracias. Si, lo que quería agregar es que esta pseudo democracia, pues, yo tengo entendido y creo en la democracia, pero una democracia en la cual tú no te sientas obligado como ser humano, como persona, porque el ser humano nace libre y debe ser libre, y la democracia debe ser libertad. Y si lo entendemos, la libertad por democracia, ¿por qué nos aperciben? ¿Por qué te obligan a votar? ¿Por qué te exigen? No importa que, aunque te contagies, pero hay que llevar a cabo las elecciones. ¿Cuál es la lectura? Que no les interesa nuestra salud, a los grandes, a lo que les interesa que cualquier ladrón se vaya de congresista o de presidente, para que los grandes puedan justificar sus cobros. Así de fácil, así de simple. Y para terminar, yo creo que una democracia debe ser bajo las reglas de tu libre albedrío. Si tú deseas, votas, y si no quieres, no votas. Pero aquí viene que el Jurado Nacional de Elecciones aquí en el Perú te apercibe con una multa y demás cosas. ¿Y por qué? Sencillamente porque si nos dice que no va a haber multas, el Perú entero, yo calculo que un 70% no va porque no le interesa esta democracia. Nadie va a votar. Pregunten ustedes su entorno y pregúntenle que si no hubiera multas a ver si van a ir a votar. ¿Cuál sería esa lectura? Que un 30% no estaría legitimado su presencia como autoridad pública. Y eso es lo que no quieren los grandes. Disculpen, gracias. Jorge, gracias. Tus palabras. Gracias a los expositores. La primera rueda de expositores ha sido magnífica. Yo, por favor, quisiera intervenir dando un aporte respecto a lo que es Convergencia y mi trayectoria como político. Es muy importante que exista la unidad de la izquierda y desde Convergencia tenemos que convertirnos en esa cédula, en ese espacio político, porque no va a haber ningún movimiento social o político que va a generar la unidad de la izquierda en el Perú, con representatividad, con trayectoria, con intelectuales y estadistas como los tiene Convergencia. No existe. Porque lastimosamente todos están apuntando al panorama electoral inmediato. Convergencia estamos apuntando a un proyecto político, nacional e internacional, a largo plazo. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y nosotros no estamos apuntando a un partido u otro partido, a un liderazgo u otro liderazgo. Lo que queremos desde Convergencia es converger, unificar a la izquierda, a los partidos políticos, a los movimientos regionales, a los movimientos sindicales, a la clase obrera, a la clase campesina, al proletariado, a los desempleados, a los estudiantes, a las madres que día a día luchan por la canasta familiar. Eso es Convergencia. Un proyecto histórico que surge desde los años 60, 70, 80, 90, 2000, donde nos incorporaremos, donde estarán nuestros hijos, nuestros nietos en este proyecto político. Apuntemos a todos los liderazgos para unificarlos. A Verónica Mendoza, apuntemos a los diversos liderazgos. Está el Partido Perú Libre, del doctor Vladimir Cerrón, está la casita, los fonavistas, que han hecho una alianza con el Partido de Perú Libre. Hay diversos partidos de provincia. Sentémonos en una mesa de diálogo con Frente Amplio, con las diversas fuerzas políticas, con los movimientos sociales, movimientos en marcha,
Tenemos los medios tecnológicos y tenemos la voluntad desde Convergencia de unificar a la izquierda. Así que eso es lo más importante. Eso es lo más trascendental de un proyecto político. Lastimosamente los políticos están con el cálculo de las nuevas elecciones que se vienen. Elecciones donde no va a haber una participación activa por los motivos sanitarios. O sea, todo se va a trasladar al área virtual, al área tecnológica. Y los que no tengan ese instrumento tecnológico estarán fuera. Lo que nosotros tenemos que encargarnos de Convergencia es llevar la voz del pueblo, llevar la voz de los líderes sociales, dar cátedra política, organizarnos, plantearnos un instrumento político serio, trascendental. En definitiva, Convergencia es la unión de diversas generaciones que queremos triunfar. Lo más importante, la izquierda no está acostumbrada a triunfar, no está acostumbrada a gobernar. Hemos tenido procesos en los que hemos gobernado de manera parcial o en parte. La experiencia de Venezuela actual nos enseña eso. Ellos tienen más de 20 años en un proceso socialista, revolucionario, y pese a tener esa edad en proceso político, aún no saben gobernar. Pese a que tienen las posibilidades económicas, aún existen divergencias en la izquierda venezolana. Existen diferencias en la izquierda venezolana. Entonces, ¿qué esperamos del Perú? Donde no hemos avanzado aún en un proyecto histórico, donde no somos gobierno, donde existe, lastimosamente, unas limitaciones de los políticos, de los movimientos sociales, de las organizaciones, de los partidos políticos que han entrado en crisis. Antes de que termine, el Zoom va a acabar dentro de unos minutos. Se acaba e ingresamos de nuevo, por favor. Así que vamos a mandar la invitación de nuevo, porque como nos hemos retrasado, ya va a acabar el Zoom. Quisiera pedirles, por favor, si es que continuamos, por favor. Fernando, ¿continuamos? 2 horas más. Ya, está bien. Esperemos que terminemos y le vamos a mandar la otra invitación. Chicos, quiero, respecto a los problemas técnicos, los mandaríamos el Zoom a las 9, porque tengo que esperar 1 hora. Como ya hemos hecho de 2 horas, desde las 6 hemos estado abiertos con el Zoom, lo abriríamos a las 9 nuevamente. Por favor, ¿está bien? Fernando, ¿a las 9? Tu micro. No te escucho, Fernando. Habla, Fernando, por favor, habla. Consúltale a las personas si van a participar. La exposición. Claro, para continuar de acá dentro de 1 hora, por favor, consúltale a Jorge Lacruz, a Jorge Cornejo, a las otras personas. Porque Jorge, yo... continuamos, Jorge Cornejo. Bueno, yo sería de la idea de que especialmente los expositores, si están en las condiciones, de lo contrario, aprovechar este tiempo que queda del Zoom, no sé qué tiempo, para hacer un resumen nada más, ¿no? No, yo creo que nos mandamos a las 9. A las 9 mejor, Jorge, todo, porque ya se está acabando. A las 9. Pero
Ok, pregúntale a los expositores por si acaso, pe. Raúl, Jorge de la Cruz. Jorge de la Cruz, por favor. Aló, ¿me escuchas, Camilo? Sí, te escucho, dime. ¿Me escuchas? Sí, dime. Mira, yo no voy a poder, pero estoy muy agradecido por haber participado, comprometiéndome para la próxima reunión estar todo el tiempo posible. Ya, está bien. Gracias. Fernando, ¿cómo hacemos? Ya se acaba. Tu audio, no se te escucha. Preferible culminar aquí, me parece, porque Raúl no va a poder continuar, Jorge de la Cruz tampoco. Jorge ha dicho culminemos ahora y usted sintetice, Camilo, usted sintetice y agradezcamos la participación. Gracias a los expositores, a los participantes, Jorge Cornejo, Jorge de la Cruz, Fernando González, Raúl More, y también a los que no han estado, pero están presentes de corazón con nosotros. Eso es convergencia. Continuamos en la lucha. Seamos 1, 2, 3. Ese es el izquierdista. El izquierdista está acostumbrado a esto, a dar la cara, así sea con 1.000.000 de personas o con tan solo 10. Y recordemos que nosotros, mediante este mecanismo tecnológico, ya somos un líder familiar, porque lo que nosotros hablamos está siendo escuchado por nuestras familias, desde la cocina, desde los baños, desde las habitaciones. Además de ello, lo que nosotros conversamos en este conversatorio está registrado a través del canal Dianela Canal Online TV. O sea, esta es una fuente en la cual vamos a registrar los aportes de los líderes de la política nacional, de estadistas y de profesionales que queremos servir al país. Eso es convergencia. Converger, apostar, emprender, liderazgo, representatividad, trabajo y lucha. Una lucha forjadora que nos identifica como peruanos. Fernando ha hablado excelente del tema milenario. Tenemos que reconocer nuestra cultura milenaria. Tenemos que hablar del tema de la economía. Y Mariátegui lo decía, el problema fundamental es la economía. Si no resolvemos la economía, no vamos a resolver ningún aspecto o ninguna problemática que se suscite en el proceso de nuestra historia. Tenemos que superar día a día y converger entre generaciones para dar cátedra política. Nadie lo va a hacer, ni una organización, se los aseguro. Es nuestra tarea, es nuestro deber y lo hacemos con felicidad, con orgullo, con transparencia, porque tenemos que ser transparentes y honestos. Gracias a Dios tenemos esta tecnología para seguir avanzando. No podemos limitarnos ni esperar. Tenemos que converger y proyectar día a día el espacio político. Quisiera darle estas últimas palabras a Jorge, si es que antes que se corte, Jorge Cornejo, por favor. Se corta en unos momentos, por favor, Jorge. Jorge, tu micro, por favor. Y nos vemos el próximo sábado. Bueno, mi saludo para todos los amigos que han participado hoy día, importantes los temas, y en ese sentido debemos, estas conferencias deben terminar en una organización práctica y seguimos adelante pues en el desarrollo del proyecto histórico de nuestro país, en formular un programa nacional democrático popular y en estar a la cabeza de la lucha del pueblo, ¿no? Eso es todo.
Gracias. Jorge, gracias. Ok. Por favor, la próxima semana estamos presentes. Fernando, Jorge de la Cruz, Jorge Cornejo, los integrantes de Convergencia y el Perú. Acuérdense de esto. Ustedes están marcando teoría, están marcando una jurisprudencia política, y la cual está registrada y que va a ser leída, analizada en la prosperidad.